Con esta lana de Katia Magic Diamond vamos a realizar un cuello muy especial, ya que con esta lana vamos a tejer este dibujo de rombos tan bonito que se teje solo con los propios cambios de color de la lana. Vamos a empezar desde cualquier punto de la hebra haciendo una cadeneta de 35 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34, 35 y ahora hago un punto extra, dejo el dedo en el 35 para que no se me pierda, ¿veis? Y tiro hasta que me encuentre con el siguiente color, que en este caso es el verde, ¿ves? Voy a echar un poquito para atrás y ahora me meto en el punto número 35, hago una cadeneta y hago un punto bajo. Y este será el primer punto de la siguiente fila. Ahora vamos a hacer un total de 9 puntos de este mismo color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como veis, encaja exactamente con el color de la lana. Ahora vamos a hacer otros 9 puntos de color blanco. 1, 2, 7, 8 y 9. Y ahora el siguiente color, vamos a hacer otra vez 9 puntos. Me meto en el siguiente y veis, ya empiezo con el siguiente color. 1, 2, 3, 8, 9 y ahora sigo con el siguiente y en el último tramo voy a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 7 y 8 y ahora vamos a hacer el primer punto de la siguiente fila del mismo color, pero sin hacer cadeneta al aire. Voy a tirar un poquito, le doy la vuelta y en el mismo punto voy a hacer el punto bajo. ¿Veis? Tiro y ya tengo el siguiente color. Es importante que vayamos contando para que veamos que los colores van cambiando justo donde tienen que cambiar. Si cambian antes, tendremos que hacer el punto un poquito más prieto y si cambian después, pues un poquito más sueltos. Entonces, ya empezamos con el siguiente. Llevo 3, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y como veis coincide con el siguiente cambio de color. Pues vamos a ir haciendo así 9 puntos, o sea, de 9 puntos en 9 puntos vamos contando para que veamos que va cambiando de color correctamente. Cuando lleguemos al final de la fila tendremos que completar los últimos puntos de la fila con los primeros de la siguiente. Es decir, como en esta fila hemos acabado con 8 puntos, el primero de la siguiente será del mismo color del anterior. Si acabamos con 7, los 2 siguientes. Si acabamos con 6, los 3 siguientes. Cuando acabemos con 5, los 4 y así consecutivamente. Vamos a ir haciendo fila tras fila y poco a poco veréis cómo se va formando el dibujo, haciendo
conjuntos de 9 puntos del mismo color. Como veis, en la fila número 2 acabamos con 7 puntos, pues en la siguiente tendremos que seguir con 2 puntos del mismo color. 1 y 2. Y contamos otra vez, desde 1. 1, 2, hasta 9. 3. Una vez que hemos terminado, nos queda un dibujo así de chulo, que se ha ido formando solo, y aquí el resto de ovillo que me ha sobrado. Ahora vamos a unir las dos partes mediante puntos bajos. Doblo el cuello por la mitad, le doy la vuelta, paso la aguja por el otro lado, y hago un punto al aire y empiezo a hacer puntos bajos. Cortamos, tiro del hilo y voy a hacerle un nudo con el hilo del principio.